Bien, hoy día nos toca hacer entonces la parte infecciosa en la edad pediátrica. Ojo que no vamos a hacer todo, ¿ya? Vamos a priorizar algunas cosas que seguramente ya han visto esto en la parte pediátrica. La idea es que reforcemos la parte netamente infecciosa con algunos detalles para sumar a lo que ya tienen. Para muchos esto ya es repaso porque de seguro también en aras del tiempo ya lo tienen leído el tema, ¿no? Pero ahí vamos. Tema importante que incluso se puede salir un poquito de pediatría en algún momento, ya, porque netamente no es una patología pediátrica. Las famosas neumonías atípicas, ya. Estas neumonías atípicas llevan el nombre de atípicas para diferenciarlas de las neumonías clásicas que tenemos. Las neumonías clásicas son pues ese grupo de neumonías donde están los agentes comunes, generalmente bacterias, obviamente. Estamos hablando Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, Klebsiella, Haemophilus influenza probablemente, e incluso las intrahospitalarias, Pseudomonas, Staphylococcus, etc. ¿Ya? Las neumonías clásicas. Se les llama atípicas, uno, porque los gérmenes no son los comunes, ¿ya? Y dos, porque su forma de presentación es diferente también, ¿ya? Entonces, justamente esas son las diferencias que tenemos que un poquito recalcar. Veamos. Fíjense que este tipo de microorganismos están involucrados en neumonías, vamos a llamarle atípicas entre comillas, desde riquecias, por ejemplo. Es conocido que Coxiella burnetii, la fiebre Q, en su forma aguda es una neumonía, ¿ya? Pero no es una neumonía pues comparable con el caso del Streptococcus pneumoniae, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, como saben, tiene esa clínica florida de segmentación, o sea, una afectación segmentaria, lobar, ¿no? En algún momento, de bordes a veces definidos, bien delimitado, ¿no? Que viene con fiebre, viene con leucocitosis, ¿no? Con dolor puntada de costado, con toda la clínica que conocemos, desde la inspección, palpación, percusión, auscultación. Eso es de la neumonía clásica. Los crepitantes, el soplo tubárico, el broncograma aéreo en la radiografía, la matidez, cosa que a veces ni tomamos en cuenta, solamente la placa decimos y tratamiento, pero todo eso es de la neumonía clásica. En las neumonías atípicas no vamos a encontrar eso, ya, por eso se llaman atípicas. Ahora, cuando uno lee el tema, ya haciendo de una revisión completa o incluso de un texto clásico, en realidad hay cosas, no vamos a decir complicadas, pero hay bastante detalle para cada patrón, para cada microorganismo a veces. Sin embargo, para situaciones de lo que nos interesa, y ahora creo más que nunca nos interesa centrarnos en el examen, ya, de todos estos gérmenes que están viendo, que fíjense, están las riquecias, están algunas clamidias, micoplasmas, micobacterias, incluso lo mismo que micobacteria en tuberculosis, algunos parásitos incluso, ¿no? Por ejemplo, Pneumocystis jirovecii, el PCP es una neumonía, ¿no? Pero no es la neumonía clásica, ¿ya? De todo esto, incluso más, al final se centran en estos que están acá, y a esto le llaman, en los exámenes, neumonías atípicas. O sea, micoplasma, clamidia y clamidófila como géneros, y legionela. Básicamente a eso le llaman neumonía típica, ¿ya? Entonces, para situaciones de dar el examen, para nosotros eso debe de significar neumonía típica, ¿no? Y neumonía clásica será pues fundamentalmente Streptococcus pneumoniae, para no enredarnos, ¿ya? Porque no les van a preguntar de otra cosa tampoco. Ahora, ¿qué diferencias vamos a hacer? ¿Ya? Las diferencias que justamente vamos a detallar. Para mostrar más o menos de lo que es una neumonía en una persona joven, casi saliendo incluso de la edad pediátrica, podríamos decir, un adolescente de repente. La neumonía clásica tiene afectación de este tipo, ¿no? Localizada, centrada, a nivel de un segmento, a nivel de un segmento pulmonar establecido, lobar probablemente, en el mejor de los casos, y el resto del parénquima está respetado. Ya, es por eso que uno cuando ausculta en diferentes zonas escucha todo normal, hasta que llega a la zona afectada y ahí escucha todito el cuadro clínico que nos escribe el libro. En las neumonías atípicas, y por eso se llaman atípicas, la situación es diferente. Uno ausculta y no escuchas el crepitante, es lo primero. No hay crepitantes. Por esas situaciones de que no todo es absoluto, quién sabe, de repente en algún caso podría haber uno que otro aislado, pero lo normal es que no haya crepitantes.
¿Por qué no hay crepitantes? ¿Qué traduce el crepitante? No preguntan semiología, es cierto, pero uno tiene que saber. Ustedes saben que cuando ingresa el aire, bueno, obvio, imaginariamente, veamos, ingresa a fosas nasales, va a pasar por vía aérea superior primero, tráquea, bronquios, y va a ir subdividiéndose, bronquiolos, etcétera. Al final va a llegar ¿a dónde? Lo último que llega es el alveolo, lo último. Y en las neumonías de este tipo, las clásicas, la afectación es en el alveolo. Hay pus en el alveolo, la infección ha llegado al alveolo. Entonces la lógica me dice, si yo respiro, ¿en qué momento voy a escuchar el crepitante? Cuando el aire llegue a la zona afectada, al alveolo. ¿Y en qué momento va a llegar? Al final. Porque al inicio va a pasar por fosas nasales, ahí no escucho nada. Por tráquea no escucho nada. Por bronquios no escucho nada. Bronquiolos y así. Cuando llega al alveolo, recién se escucha. Por eso es que dicen, el crepitante es un sonido auscultatorio patológico que se escucha en el tercio final de la inspiración. Bueno, al menos a mí me enseñaron así. O sea, primero razónalo y luego se te va a quedar para toda la vida, ¿no? Y el subcrepitante, ¿por qué se escucha en ambos tiempos? Porque la afectación no está en el alveolo, está en el bronquiolo terminal. Cuando el aire entra y sale, en ambas situaciones se escucha. Es parecido el sonido, ¿no? Ya. Claro, el crepitante, claro, mueve secreciones y se puede modificar con la tos también. Claro, lógico. Ya, entonces miren, esa es una diferencia importante, ¿eh? Pero en ambos hay hipoxemia. ¿Por qué? Si bien es cierto, tú auscultas a este paciente con neumonía atípica y no escuchas el crepitante porque el alveolo está libre, lo que está afectado es lo que está alrededor del alveolo, el intersticio. Entonces, igual no hay un buen intercambio gaseoso. En las neumonías clásicas era porque el mismo alveolo está alterado, y en la neumonía atípica porque el intersticio, lo que rodea el alveolo, está alterado. En ambos casos no hay buen intercambio gaseoso. Puede haber hipoxemia en ambos. ¿Qué más? En las neumonías clásicas la afectación generalmente, no digo siempre, generalmente es unilateral. Generalmente. En el caso de las neumonías atípicas, generalmente es bilateral, pero también podría haber unilateral, ¿ya? Generalmente es bilateral, perdón. ¿Y en qué tipo de afectación? ¿Por qué agentes etiológicos? Una neumonía es necesariamente bilateral. En las víricas. Ahí sí es difícil que encontremos pues en un solo localizado. Normalmente las víricas hacen bilateral, ¿ya? Eso es algo que nos debe ayudar. A ver, ¿qué más? Como el alveolo no está afectado, ese broncograma aéreo que nosotros miramos en la radiografía de una neumonía clásica, aquí no lo vemos. No existe. Ya, aquí el patrón es intersticial reticular, aquí es alveolar, ¿ya? Diferencias. ¿Qué más? En la radiografía de una neumonía clásica es fácil porque yo ausculto bien ambos campos pulmonares y ubico, digo, aquí está el problema. Le tomo la radiografía y en la radiografía corrobora lo que yo he estado pensando. En la neumonía atípica no, yo le ausculto, no encuentro nada. Y más bien cuando le tomo la radiografía encuentro la alteración, ¿ya? O sea, lo que aparece en la radiografía es más de lo que yo esperaría con el examen clínico. ¿Cómo se llama eso? Disociación clínico-radiológica, clásico de las neumonías atípicas. Yo la ausculto, no hay mayor cosa, porque el alveolo no está comprometido, y cuando le tomo la placa encuentro más cosas de lo que yo esperaba, ¿no? Respecto a lo que había auscultado. Ya, ¿qué más podemos encontrar? Básicamente eso, ¿ya? Básicamente eso. ¿Habrá más diferencias? Sí. Hasta lo que hemos conversado, tendría que ser muy directa la pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre neumonía por tal y por tal? Para que les planteen algo así. Entonces, hay una situación que es subjetiva, pero eso es, digamos, el kit, la perlita para decir es atípica en un examen. Es la forma de adquirir la neumonía. ¿Cómo adquirimos las neumonías comunes y corrientes? Por microaspiración, ¿no? Por microaspiración. De noche, cuando dormimos, la microaspiración es un fenómeno muy común, todos lo padecen en mayor o menor grado, pero como nuestro sistema respiratorio está más o menos funcionando adecuadamente, esos cilios que tenemos en el árbol respiratorio se encargan de eliminar lo poco que nos hemos aspirado y no hacemos neumonía. Al menos las bacterias no llegan al alveolo.
y lo escasísimo que podría llegar, incluso los macrófagos alveolares se encargan de limpiarlo también. Entonces no hacemos neumonía. Tendría que ser un inóculo más o menos considerable o tener alterado nuestro sistema respiratorio. O sea, es por microaspiración. Sin embargo, en las neumonías atípicas es por vía aérea. En las neumonías atípicas no es porque uno mismo se microaspire. En otras palabras, te pueden contagiar. Las neumonías clásicas no se contagian. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una neumonía por Streptococcus pneumoniae, yo no les voy a contagiar, sería absurdo, porque todos tienen Streptococcus pneumoniae en su mucosa. Pero las neumonías atípicas sí se pueden contagiar. Y eso les ponen en los exámenes. Les dicen que tiene hipoxemia, les dicen que tiene dificultad respiratoria, etcétera, etcétera, y les dicen su hermano, su primo, su amigo, su compañero de salón, su compañero de trabajo, qué sé yo, tenía un cuadro o tiene un cuadro parecido días antes. O sea, les dicen que ha habido transmisión, les inducen a pensar que ha habido contagio. ¿Ya? Por ahí va la cosa. En la vida real lo que nosotros vemos es que estas dos cosas muchas veces andan juntas. Es por eso que el tratamiento, por ejemplo, cuando hablamos de NAG en general, neumonía adquirida en comunidad, ¿no? Cuando hospitalizamos al paciente, es este que están viendo aquí. Le dan el betalactámico, que es la cefalosporina de tercera generación, más un macrólido. ¿Y por qué combinan ambos? Porque con el betalactámico están contrarrestando el germen clásico, Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, y con el macrólido al germen atípico, que generalmente es micoplasma, generalmente. Y para situaciones del examen es el más común también, el micoplasma. ¿En qué se diferencian los agentes etiológicos? En que el Streptococcus pneumoniae o el Haemophilus influenza tipo B o la Klebsiella pneumoniae, cualquiera de ellos, son bacterias que tienen pared celular y captan el contraste de la coloración Gram. El micoplasma, clamidia, legionela, no tienen pared celular verdadera, no la tienen prácticamente. Y como no la tienen, no captan contraste en la coloración Gram, ni Gram positivo ni Gram negativo, simplemente no captan. Entonces, uno mira al microscopio, encuentra polimorfonucleares compatibles con bacterias, pero no hay bacterias. ¿Ya? Esa es una situación que nos debe llamar la atención. Y la otra es en el tratamiento. Si ustedes usan antimicrobianos activos en pared celular, ¿cuáles son, por ejemplo? Los betalactámicos. Si estas bacterias no tienen pared celular, ¿dónde van a actuar los betalactámicos que actúan en pared celular? Es por eso que la ceftriaxona no te mata el micoplasma, ni el carbapenem te va a matar al micoplasma, ¿no? Tiene que ser un agente que no actúe en pared. Por eso es que sirve las quinolonas, por ejemplo, y por eso es que sirve las tetraciclinas también, y por eso sirve los macrólidos. ¿Ya? Y de esos tres que son los que más se podrían usar, ¿cuáles se podrían usar de preferencia en niños? Los macrólidos. No voy a usar quinolonas ni voy a usar tetraciclinas. Es por eso que cuando les preguntan el tratamiento de elección para la neumonía por micoplasma, en los bancos de preguntas están eritromicina, está acitromicina, generalmente, claritro también, ¿ya? Porque no se puede usar un antimicrobiano que sea activo en pared. Esto como detalle, aprovechando que tenemos el cuadrito, si ustedes le dan, por ejemplo, levofloxacino para tratamiento, el levofloxacino te actúa en gérmenes comunes y también te actúa en gérmenes atípicos. Les pueden dar monoterapia con levofloxacino. ¿Ya? Sí, 750 sería lo ideal. Sí, pues de antibióticos de tipo concentración dependientes. Pero en algunos esquemas, en algunas guías, consignan también 500. Me imagino, digo, debe ser porque dice ambulatorio, ¿no? Porque es ambulatorio. Ahora, en el caso de los intrahospitalarios, las ampollas, pues vienen de 500, eso sí no se modifica. Además, el 100% se va a circulación, ¿no? Por ser endovenoso. Bien, entonces queda más o menos claro lo de las diferencias. Todavía hay algunas cosas que vamos a ir conversando. Entonces, ¿qué debemos de recordar? Si tomamos una radiografía de tórax a una neumonía atípica, ¿ya? Los infiltrados no van a ser de tipo alveolar, obviamente porque el alveolo no está comprometido. Son intersticiales, o sea, lo que rodea el alveolo, o retículos nodulares, ¿ya? Más o menos como cuando veíamos un PCP, cuando veíamos una afección viral, más o menos así. Puede ser unilateral o bilateral, normalmente debería ser bilateral, pero también puede ser unilateral, ya, eso es relativo. Predominio de bases, ya, predominio de bases. Y esto es importante, miren, esos signos radiológicos son mucho más llamativos que los hallazgos auscultatorios. Tú auscultas y no encuentras nada. Tomas la placa y encuentras más de lo que tú esperabas. Disociación clínico-radiológica.
Y esto también es interesante, dice, en la cuarta parte de los casos puede existir un ligero derrame pleural bilateral, ¿ya? 1 de cada 4 podría presentar, ¿ya? Son la etiología más común de neumonías en niños y en gente joven, adulta joven incluso. O sea, si les hablan de 21 años, 23 años, 20 años, 19 años, hay que pensar primero en neumonías de ese tipo. Ahora, como se adquieren por vía aérea, también está muy relacionado a dispositivos que tienen que ver con vía aérea. Por ejemplo, sistemas de aire acondicionado, ¿no? Por ejemplo, incluso ventiladores. Por ejemplo, gente que manipula refrigeradoras también, ¿ya? Sobre todo Legionela en ese caso, ¿ya? Tiene que ver, hay esa relación. En cambio, ¿cuál es la relación de las neumonías clásicas? No está en función a eso, no está en función a eso. ¿Ya? En las neumonías clásicas está en función a la microaspiración que puedan tener, ¿ya? Y cuando se trata de gérmenes intrahospitalarios, por eso es que el que tiene tubo endotraqueal más fácilmente hace neumonía, porque obviamente tiene una puerta de entrada directa, ¿no?, hasta el árbol respiratorio inferior, ¿ya? Entonces la forma es diferente. En palabras simples, una neumonía intrahospitalaria, por mucho que yo la atienda sin mascarilla, no me va a contagiar, no se contagian, ¿ya? Si yo acudo a una persona que está haciendo una neumonía por estreptococo neumonía, tampoco lo voy a adquirir, porque no es por transmisión, lo adquiere la misma persona. Pero la neumonía típica sí me puedo contagiar, ¿ya? Sí me puedo contagiar. Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta? Porque imita muchas veces infecciones que no son, no parecen neumonía al inicio. Se dan cuenta porque hay tos, hay otalgia, parece viral, ¿no?, parece otro tipo de cuadro, hay congestión faríngea, pero hay dificultad respiratoria, ¿ya? En una rinofaringitis no debería haber dificultad respiratoria, ¿ya? Hay hipoxemia también. ¿Está? Allá. Sería un exudado, claro, sí, sería un exudado. Pero el problema es que es mínimo, eso es un pequeño borramiento, o sea, difícil de hacer una toracocentesis. Pero sí, pues es exudado, claro, más o menos algo así, sí. O sea, es leve, ¿no? Más que todo para guiarnos en el diagnóstico. No tiene el volumen suficiente para hacer una toraco. Entonces, miren, el diagnóstico, ¿cómo lo van a hacer? Lo hacen, 1, por el antecedente de posibilidad de contagio. 2, porque no auscultan casi nada. 3, porque en la placa ven mucho más de lo que habían auscultado. Y 4, se ayudan de laboratorio, si es que es necesario. Para eso, lo que les decía, miren, hacen tinción Gram de esputo, y fíjense, hay leucocitos, como cuando sale positivo el Gram, pero no hay bacterias. ¿Y por qué no hay bacterias? Porque este tipo de patógenos, al no tener pared, no captan ni la violeta genciana para hacer Gram positivos, ni el contraste para hacer Gram negativos. ¿Ya? No se ven las bacterias, pero sí se ven leucocitos como si estuvieran ahí leucocitos polimorfonucleares. Entonces en el Gram, que uno diría no sirve, sí te puede servir para orientar. Los cultivos, ya, que si bien es cierto sí pueden hacerse, como dice aquí, son muy laboriosos, son tediosos de hacerlo. Crecen lento, a pesar de que hay medios adecuados y todo lo demás. Y miren lo que dice al final, por lo que carecen de utilidad en la práctica clínica. En otras palabras, no se usa. Podría usarse, pero no se usa. No rinden lo que uno quisiera. La serología es lo que más usamos cuando queremos detectar anticuerpos específicos, ¿ya? Se usa en serología, lo más común son los ELISAs, ¿ya? Y detectan anticuerpos que tienen una sensibilidad específica también muy aceptable. Entonces sí te puedes sumar en el diagnóstico. Pero acá hay una situación. Tú tienes que aparear, como todos los anticuerpos que se toman. Acuérdense cuando hablaban de fiebre tifoidea, tenían que aparear los 2 exámenes. Tomo ahora y en 2 semanas, o en una como mínimo, en este caso son 2 semanas y un poco más, tú tienes que volver a tomar la muestra. Se supone cuando el paciente ya está curado y todo lo demás, y tú quieres hacer diagnóstico, tienes que aparear. Y tiene que haber un incremento, como siempre, ¿cuántas veces? 4 veces, como siempre, como en la fiebre tifoidea, como en todo, ¿ya? 4 veces tiene que incrementar la titulación. Ahí decimos que la serología sirve. O sea, aisladamente un solo valor no te indica nada. Lo que sí te puede indicar aisladamente con una sola toma la posibilidad diagnóstica es las crioglutininas, que también se toman en sangre, ¿ya? Y un título mayor de 1/32, como dice aquí, o 32 ilusiones, como quieran, es sugestivo de infección. Entonces uno podría usar cualquiera de estos. Generalmente no se usa. Con la clínica, con la radiología, con la posibilidad de contagio,
Y a veces con la respuesta al tratamiento hacemos diagnóstico de neumonía típica. Y asumimos que es micoplasma porque es el más común. Hay manifestaciones extrapulmonares. Ya puede venir con diarrea, puede venir con dolores articulares, puede venir con rash, ¿ya? Que puede ser variado. Pero en el caso de Legionela, esas manifestaciones extrapulmonares son a veces severas. Trastorno del sensorio, qué sé yo, deshidratación, ¿no? Hiponatremia, ¿ya? Y podría comprometer la estabilidad del paciente. Las manifestaciones extrapulmonares es otro de las características de aquí. Y esto es lo fundamental, ¿no? Para situaciones del examen. Están frente al examen, leyendo un caso clínico, y ustedes de inmediato tienen que acertar si es una neumonía típica o de qué se trata. ¿Cómo? Simplemente mirando si existe o no transmisión, si existe o no contagio por vía aérea. Si el enunciado les induce a pensar que hay contagio por vía aérea, enunciados tipo de que su hermanito menor tuvo el mismo problema, su mamá tenía el mismo problema, su compañero de salón estuvo internado por un cuadro similar, qué sé yo, o sea, eso significa que ha habido contagio. Ese tipo de enunciado es compatible con neumonía típica, ¿no? A veces se habla de brotes familiares incluso. En la neumonía clásica eso no existe, uno solo adquiere la neumonía y no lo va a contagiar, ¿ya? Entonces ahí va la cosa. Vayamos a los ejemplos. Esto de aquí, dice un escolar de 5 años previamente sano, presenta un cuadro de febrícula, artromialgias, tos seca. Eso es importante también. La tos no es productiva, generalmente es tos seca. Dice persistente y astenia de 2 semanas de evolución. En el último mes, miren eso, ahí está el enunciado que les digo. En el último mes, sus 2 hermanos de 7 y 13 años han presentado consecutivamente un cuadro similar. ¿Qué cosa les está insinuando el enunciado? Que hubo contagio, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de contagio no van a pensar de los gérmenes comunes. Que se ha autolimitado de forma progresiva, dice, eso también es importante, en personas que no tienen ningún fondo severo de otra enfermedad, qué sé yo, se autolimita la mayoría de las veces, ¿ya? O sea, incluso sin tratamiento podría estar bien. ¿Cuál es el agente etiológico más probable en este caso? Dice, más probable. Alguien podría decir, Coxiella burnetii está en ese grupo, y si tienen razón que esté ahí. Virus sincitial respiratorio también les puede producir una neumonía de este tipo. Micoplasma y Legionela también, quizá lo único sería Haemophilus influenza que saldría, pero dice más probable. Más probable es equivalente a decir el más común, el que más veces puede producir eso, y el más común es micoplasma, ¿ya? El más común es micoplasma. Entonces esa es la respuesta, Mycoplasma pneumoniae, ¿ya? Mycoplasma pneumoniae. Muy bien. A ver esta. Niño de 6 años, enfermo con neumonía. Miren, cuando en el enunciado les digan persona de tal edad, por ejemplo, con diagnóstico de lupus, y después les dan características, no digan esas características no parece lupus, voy a poner en duda el diagnóstico. No. Cuando en el enunciado te da el diagnóstico, tiene el problema, por algo te está dando en el enunciado, ¿ya? Igual aquí, niño de 6 años enfermo con neumonía, se acabó el asunto, tiene neumonía, tú asumes que es un niño con neumonía, ¿ya? Tiene neumonía, y es una neumonía, dice, perteneciente a un brote epidémico de varias personas que conviven en un mismo edificio. ¿Qué cosa significa eso? Que también ha habido contagio probablemente. No van a encontrar ustedes 5 personas con neumonía por estreptococo neumonía en un mismo edificio. Sería absurdo, ya sería una coincidencia rarísima de ver, ya. Pero si hay contagio, si hay transmisión por vía aérea, nosotros tenemos que asumir de que esa neumonía debe de ser una neumonía típica, ya, por el enunciado. Dice, presenta un cuadro confusional. Cuando encuentren cuadro confusional, significa que está viendo, para enunciados de un examen, está viendo alteración del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Por algún motivo. Dice desproporcionado a la fiebre. ¿Qué significa? Claro, en el caso de un niño de 6 años, la fiebre podría producir un cuadro confusional, pero dice desproporcionado a la fiebre, quiere decir que la fiebre que muestra no justifica ese cuadro confusional, debe ser por otra cosa. O se está hablando de manifestaciones extrapulmonares, porque es una neumonía, acuérdense, es una neumonía que está haciendo cuadro confusional, ¿ya? Que tiene diarrea, que tiene hiponatremia, que tiene ascenso de enzimas hepáticas, o sea, manifestaciones fuera del árbol respiratorio, y que se ha transmitido y se ha contagiado porque es un brote epidémico, o sea, es una neumonía típica
con manifestaciones extrapulmonares, algunas de ellas severas, hiponatremia, cuadro confusional, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos decir? Primero que es una neumonía típica, creo que no quepa la menor duda, ¿no? Ya es una neumonía típica. ¿Y cuál era el que te podía producir un cuadro así un poco severo, con manifestaciones extrapulmonares también, como en este caso cuadros confusionales, diarreas, hiponatremia? Micoplasma no es lo que más hace eso. Ya, esto probablemente sea legionela, probablemente sea. Pero no te pide eso, ¿no es cierto? Al final lo único que te pregunta es entre las siguientes opciones cuál debe incluirse en el tratamiento. ¿Ya? Yo pienso en legionela, digo levofloxacino debe de ser la indicación, porque hoy en día lo que está indicado es usar levofloxacino para legionela, porque produce cuadros severos generalmente y porque las quinolonas son bactericidas a diferencia de los macrólidos y tetraciclinas que son bacteriostáticos. Pero se trata de un niño de 6 años, ahí no hay alternativa, tienes que usar macrólidos. Y les dan las alternativas, dice cefalosporinas más aminoglicósidos, vancomicina, doxiciclina, que sí funcionaría, ya, pero acuérdense que es un niño de 6 años, tienen acitro en las alternativas y luego penicilina G. ¿Cuál sería? Acitro, ¿no es cierto? Entonces no hay lugar a dudas. Se entiende más o menos el enunciado de cómo debemos enfrentar un cuadro de neumonía típica en un examen. En la vida real las cosas cambian, ¿no es cierto? Para ti es una neumonía simplemente, puedes dudar, qué sé yo, pero para los exámenes las cosas son claras. Sí, pues de repente es una nasogástrica, ¿no? Claro. Claro, en ese tipo de situaciones habría que intentar. Hay macrólidos por vía parenteral, ¿no? Y bueno, acá que no tenemos legionela, felizmente no tenemos legionela porque no hay. Pero hay claritromicina por vía endovenosa. E incluso acá también tenemos claritromicina por vía endovenosa, ¿no? Sí, se podría intentar por vía endovenosa. A ver esta de acá. ¿Cuál es el que hemos visto? Este es el que hemos visto, ¿no? Ya, está bien. Esta de acá. Niña de 13 años. Fiebre 39,5, escalofríos, odinofagia, tos persistente con escasa expectoración. Siempre les dan eso. Poca expectoración, tos seca. Una semana de evolución. Bueno, hasta ahí, nada claro. En la radiografía de tórax se evidencian infiltrados segmentarios en el lóbulo inferior derecho. Bueno, su hermano de 6 años, aquí viene la clave, su hermano de 6 años presenta tos sin otros síntomas desde hace 10 días. ¿Qué ha habido? Contagio. ¿Ya? Alguien pondrá en duda, pero no dice que viven juntos ni que se acercan, de repente no se llevan bien, no, eso ya sería suponer. El enunciado está siendo claro, ha habido contagio probablemente. El agente responsable más probablemente implicado, y les dan las alternativas. ¿En cuál deberíamos pensar? En micoplasma, ¿ya? Así de simple, este tipo de enunciados es para ir de frente a abarcar. Esta, niño que desde hace 5 días presenta fiebre, cefalea, malestar general, odinofagia, tos improductiva. Fíjense, en todos los enunciados viene la característica de que no es una tos productiva en cuantía, ¿ya? Tos improductiva y otalgia, una manifestación fuera del árbol respiratorio bajo, ¿no? Examen físico, membranas timpánicas congestivas, roncantes pulmonares, hemograma dentro de límites normales. Miren, todo lo que está ahí como que no te induce mucho a algo en concreto, pero ¿qué cosa dice acá? Crioglutininas elevadas. ¿Ya? ¿Cuál es el probable agente causal? Pregunta del año 2006. ¿Ya? Tal cual. Uno podría leer, bueno, puede ser varias cosas, pero ¿creen que por gusto les ponen crioglutininas elevadas? ¿Para qué se usaba crioglutininas? Cuando tienen un resfrío y no hay mayor cosa, ustedes pedirían crioglutininas. Uno pide crioglutininas cuando sospecha de una neumonía típica, ¿sí? Por micoplasma. Y si te sale elevado, te ayuda, te induce a ese diagnóstico. ¿Cuál es el probable agente causal? Y por eso dice probable, ¿no? Porque no te define. De las que están acá. Lógico. Porque aquí está Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, clamidia. ¿Cuál es? Micoplasma pneumoniae. Claro, es que lo que sucede es que las neumonías atípicas por micoplasma en edad pediátrica tienen ese compromiso. Tienen compromiso timpánico, como primera, digamos, manifestación un poco saliéndose del propiamente el árbol respiratorio, ¿ya? Y cuando ya
Bueno, lo otro es el compromiso térmico, que a veces también se presenta, rash. Pero cuando ya la cosa viene con diarrea, con hiponatremia, con trastorno del sensorio, hay que pensar que ese atípico debe de ser legionela probablemente. Ya, eso del oído sí es bastante común, ¿eh? Es bastante común cuando se habla de micoplasma, ¿ya? Es bastante común. Es por eso cuando uno lee guías pediátricas, incluyen macrólidos como una terapia, justamente pensando que este es el grupo de edad donde más frecuentemente se puede presentar este tipo de problema. ¿Ya? Y como ven, no se instala de un día para otro, demora 10 días, una semana, qué sé yo. Entonces, a veces cuando está empezando, vale la pena, ¿no?, coberturar con macrólidos, ¿ya? Digamos, costo-beneficio, o para situaciones en general de garantizar algo o evitar, ¿con qué preferirían coberturar ustedes? Teniendo amoxiclavulánico, teniendo otras cosas, yo también preferiría darle macrólidos, ¿ya? Por la situación de que estás, por el grupo de edad, estarías, o sea, si voy a usar antibióticos, digo, ¿ya? Más que, pero a veces cometen el error y ceftriaxona, ¿no? Y la ceftriaxona no te hace absolutamente nada. La ceftriaxona actúa en pared, ¿no? Y estas bacterias, para empezar, pared no tienen, ¿no? Es por eso que no es mala idea cobertura con macrólidos, cuando el niño tolera la vía oral y todo eso.